Hola, ¿qué tal? Bueno, para hoy tenemos como el tema lo que son bases de datos y eso es un repaso de algunos aspectos generales, digámoslo así. Para quienes ya han llevado lo que es el curso de computación, pues se ha trabajado con todos estos elementos ya un poco más operativo. En este caso es más que todo para repasarlos y tener algunas consideraciones respecto a lo que es el sistema de información para este curso. Entonces, bueno, vamos a ver lo que es en sí un carácter, lo que es el campo, el registro, el archivo y una base de datos. Y eso para tener esa clasificación específica con estos elementos. En primer lugar tenemos lo que es el carácter. El carácter es el elemento más básico de los datos lógicos y consiste en un símbolo único, alfabético, numérico o de otro tipo. Cuando hablamos de un carácter, estamos hablando de una letra, un número, un espacio, cualquiera de ese tipo de elementos. Entonces eso es un poco de las cosas que hay que considerar. Eso es un carácter. Cualquier campo, digamos, o como decía anteriormente, una letra, un número, un espacio, un símbolo como un tipo de arroba, un punto, una coma, todo eso son caracteres. Y es importante pues tener presente. Ese es el elemento más básico. Posteriormente ya tenemos lo que es un campo. Y un campo consiste en una agrupación de caracteres relacionados. Por ejemplo, la agrupación de los caracteres alfabéticos del nombre de una persona puede formar un campo de nombre, o por lo general, campos de primer apellido, segundo apellido y nombre. Ya eso depende cómo hayamos estructurado el formulario para recopilar la información o los campos. Y la agrupación de números de los montos de ventas forma un campo de monto de ventas. Entonces, veamos tal vez de esto último que les acabo de decir, lo rescatable también es que el campo se conforma de diferentes caracteres. En este caso, por ejemplo, puede ser lo que es el nombre, el apellido, bueno, primer apellido, segundo apellido, eso algo se mencionaba, la edad. Entonces ya tiene que ver un poco con lo que son atributos, digamos, también de una entidad específica. Cuando hablamos de un atributo, parte de lo que se menciona después, estamos hablando de una característica, una cualidad. Entonces, por ejemplo, si la entidad que nosotros estamos trabajando es una persona, digamos, dentro de un proceso, si es una materia prima, si es un producto terminado, bueno, ¿qué características tiene? Entonces, eso es un poco lo que se menciona a continuación, que dice que en específico un campo de información representa un atributo, una característica, cualidad de alguna entidad, que ese puede ser un objeto, una persona, un lugar o un evento. Entonces ya ahí vamos formando la idea. Primero pasamos de lo que es un carácter y luego lo que es un campo. Entonces eso es parte también de lo que hay que reconocer con todo esto. El siguiente elemento que tenemos es el registro. Los campos relacionados de información se agrupan para formar un registro. Pues veamos que aquí también ya se viene agrupando lo que son campos. Por eso un registro representa una colección de atributos que describe una entidad. Un elemento es el registro de una nómina de una persona, el cual consiste en campos de información que describen los atributos tales como el nombre de la persona, su número de seguro social y el monto de su paga. Los registros de la longitud fija contienen un número fijo de campos de información de longitud fija. Los de longitud variable contienen un número variable de campos o de longitudes de campo. Entonces eso es un poco, digamos, en cuanto a las características que pueden tener los registros, y veámoslo desde este punto de vista. Tal vez parte de lo que hemos venido trabajando en otros elementos. Ahora hacemos un análisis con eso, pero específicamente, por ejemplo, si estamos hablando de transacciones de un inventario, cada transacción viene siendo un registro, porque tiene una serie de campos. Ahora lo vamos a ver ya con un ejemplo específico. Seguidamente tenemos lo que es el archivo. Entonces, un grupo de registros relacionados es un archivo de datos o tabla. Entonces aquí es importante tener ese concepto. Así, un archivo de empleados contendría los registros de los empleados de una empresa,
A menudo los archivos se clasifican según la aplicación, para lo cual se utilizan principalmente como por ejemplo un archivo de nómina o un archivo de inventario, o por el tipo de datos que contienen, como un archivo documento o un archivo de imágenes gráficas. Nuevamente aquí hago la observación que el archivo está compuesto por una serie de registros. ¿Ok? Entonces la forma en que veamos que se va incrementando. Y por su parte también, entonces, de esta manera, como un archivo tiene un registro, también tiene campos y también tiene caracteres. Los archivos se clasifican según su permanencia. Por ejemplo, un archivo maestro de nómina frente a un archivo de transacción semanal de nómina. Un archivo de transacción, por lo tanto, contendría registros de todas las transacciones que ocurren durante un periodo y que pueden realizarse de una forma periódica para utilizar los registros permanentes contenidos en un archivo maestro. Un archivo histórico es un archivo maestro o de transacciones obsoleto retenido para propósitos de respaldo o para almacenamiento histórico a largo plazo, llamado almacenamiento de archivo. Entonces ese elemento también es importante tenerlo aquí presente. Lo que es un archivo maestro, que es como el elemento principal que tenemos ahí en este tipo de estructura. Ya hablamos de archivo. Y veamos que el archivo como tal es lo que habitualmente se conoce como una tabla, ¿verdad? Porque es un conjunto de registros. Erróneamente a veces se habla de, cuando tenemos una tabla, de lo que es más bien como una base de datos. Y la base de datos es otra cosa, que es lo que vamos a ver a continuación, porque siguiendo con esa estructura, una base de datos es una colección integrada de elementos de datos relacionados de manera lógica. Una base de datos es un conjunto de archivos, para tenerlo estructurado de esa forma. Una base de datos consolida los registros almacenados de antemano en archivos en archivos separados dentro de un grupo común de elementos de datos, el cual proporciona la información para muchas aplicaciones. Los datos almacenados en una base de datos son independientes de los programas de aplicación que los utilizan y del tipo de dispositivos de almacenamiento en los que están almacenados. Entonces es parte, digamos, de las características que ahí nosotros deberíamos de tener con esta parte. Entonces veamos que la base de datos es un conjunto de tablas o de archivos de acuerdo a esta nomenclatura que estamos utilizando. Y esto para no confundirlo, a veces, como decía anteriormente, hablamos de una base de datos y realmente a lo que corresponde es una tabla o un archivo como tal, ¿verdad? Entonces eso para definirlo. A continuación voy a mostrar un ejemplo para considerar todos estos elementos, parte de un archivo que ya hemos trabajado en ejercicios anteriores. Muy bien, este es un ejemplo que ya habíamos utilizado y son transacciones de un sistema de inventarios. Entonces, cuando hacemos referencia a un carácter, es cada una de las letras, espacios, símbolos, que ahí podemos ver, por ejemplo, un símbolo de dólar, perdón. Los decimales, los ceros, todos estos elementos son caracteres. Un conjunto de caracteres forman un campo. Entonces aquí tenemos el campo de fecha, de bodega, de tipo, de cantidad de transacción, costo total en dólares. Entonces esto para tener esa diferenciación. Eso es un poco. Entonces veamos que cada una de estas variables que tenemos aquí son campos. Está compuesto por caracteres. ¿Qué es un registro? Un registro es cada una de las líneas que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, esta primera que tenemos aquí de esta transacción, ese es un registro. Todas las características que están aquí son un registro también, ¿okay? Que son diferentes campos que están. Eso es un registro. Y el archivo como tal es esto. Es toda la información que tenemos aquí. Todo eso hasta el final. De todos esos elementos, eso es un archivo o una tabla. Y si ya quisiéramos considerar lo que es una base de datos, pues tendríamos que incorporar todavía más tablas aquí que tengan una relación específica, como ya se ha visto en otras oportunidades. Entonces esto para ilustrar un poco de lo que estábamos conversando ahora.
Muy bien, continuando con lo de la presentación. Bueno, eso por cuanto a lo que es un ejemplo, y ahora continuando con lo que es la presentación, vamos a ver algunos tipos también de bases de datos que tenemos, que también es importante considerar en este ejercicio que estamos realizando. Número 1, bueno, vamos a tener lo que es el acceso por parte del cliente que vamos a tener acá. Ese cliente que vamos a tener, donde consultamos un sistema específico, va a tener una relación con lo que son las bases de datos de usuarios finales, quienes son los que están interactuando con el sistema directamente. En este caso también se puede tener acceso a lo que son las bases de datos en intranets y en otras redes. Eso es un poco de lo que hay que considerar. Y estas ya son, por ejemplo, algunas bases de datos que están disponibles dentro de la organización y que pues, solo estando dentro de la red de la organización usted va a poder tener acceso. También este mismo usuario, pues además de las bases de datos que él genera y dentro de su organización, por medio de un servidor de red, pues va a obtener acceso a bases de datos externas en los servicios en línea, por ejemplo, bueno, ya consultando con lo que es internet, por ejemplo, como ahí se menciona, entonces se puede tener acceso, qué sé yo, por ejemplo, si estamos hablando de un hospital, tal vez es tener conexión por medio de un web service a lo que es el registro de médicos, del colegio de médicos. Eso es una opción. También pues se va a tener conectividad con lo que es bases de datos operativas de la organización. Tal vez necesitamos tener acceso a lo que es la parte de inventarios, a lo que es la parte de ventas, en fin, es un poco lo que es el mercado de datos, algunos datos externos que estén, y lo que es el almacén de datos o data warehouse, que es como el elemento más grande que engloba toda la parte de datos de la empresa, donde van a haber diferentes bases de datos ya contenidas ahí. Entonces eso es un poco de lo que podríamos llegar a tener. En esto podemos considerar, por ejemplo, lo que son las bases de datos operativas almacenan datos detallados necesarios para apoyar los procesos y operaciones de negocios de una empresa. También se llama bases de datos de áreas temáticas, por ejemplo estas que tenemos aquí. Las bases de datos transaccionales o bases de datos de producción. Como ejemplos tenemos una base de datos de cliente o bases de datos de recursos. Entonces también eso es importante tenerlo. Esas bases de datos operativas de las transacciones que vamos realizando una a una, ¿verdad? Esos son algunas de las que tenemos ahí. Creo que más adelante se menciona acá, pero también de estas bases de datos, como constantemente están haciendo registros, imaginemos la parte de una transacción de un inventario. Si yo consulto en este momento lo que es la cantidad de inventario que hay, pues me va a dar un valor específico. Si dentro de 15 minutos ingreso me va a dar otro, probablemente porque ya se dieron algunas transacciones. Entonces en ocasiones es importante tener ese valor en tiempo real. Pero en otras, lo que se hace muchas veces para lo que es la parte de consultas, sobre todo en sistemas donde hay muchos usuarios, que incluso se puede llegar a saturar un servidor, por ejemplo, a nivel de consultas, se hace lo que son bases de datos espejo. ¿Qué sería eso? Que, por ejemplo, se toma digamos que como una copia de la base de datos que hay en ese momento, se coloca para que cuando un usuario haga una consulta, la consulte a esa base de datos espejo, y ahí se indica que corresponde a una fecha y hora específica. Entonces siempre pues va a mantener esa cantidad específica, que sé yo, al siguiente día se vuelve a actualizar, pero eso es para evitar ese tipo de situaciones en ciertas consultas en ocasiones. El acceso a un acervo de información de bases de datos externas está disponible por una tarifa para servicios comerciales en línea y con o sin cargo desde muchas fuentes de internet. Los sitios web ofrecen una variedad infinita de páginas hipervinculadas de documentos multimedia en las bases de datos de hipermedios para su acceso.
Los datos están disponibles en forma de estadística diferentes o actividades económicas o demográficas a partir de bancos de datos estadísticos. O se pueden ver o descargar resúmenes o copias completas de cientos de periódicos, revistas, cartas, documentos de investigación y otro material publicado o periódico a partir de bases de datos bibliográficas y de textos completos. Eso es de bases de datos de hipermedios, que también son parte de la que nosotros podemos llegar a consultar. Como vemos, ya son más relacionados con la parte de web service, como decía acá, que nosotros podemos tener, ya sea que alguna organización, por ejemplo, lo que es el Tribunal Supremo de Elecciones, tener acceso a esa base de datos, si fuera el caso. Por mencionar un ejemplo, no estoy seguro si es posible tenerlo, pero ahí podríamos simplemente indicar lo que es el número de cédula y ya tendríamos acceso, o lo que es la consulta a lo que es el seguro social, por ejemplo, ese tipo de elementos. Es como podríamos llegar a tener acceso a un web service. Muchas organizaciones reproducen y distribuyen copias o partes de bases de datos a servidores de una diversidad de sitios. Estas bases de datos pueden residir en servidores de red de internet, en intranets y extranets corporativas o en otras redes de la empresa. Las bases de datos distribuidas pueden ser copias de bases de datos operativas o analíticas, de bases de datos de hipermedios o discusión, o cualquier otro tipo de base de datos. La reproducción y la distribución de las bases de datos se realizan para mejorar el desempeño de bases de datos en las estaciones de trabajo de los usuarios finales. Asegurar que la información de las bases de datos de una organización sea actualizada de manera consistente y concurrente es un desafío importante de la administración de este tipo de bases de datos. Aquí hago mención también a lo que mencionaba antes de las bases de datos espejo, que por ejemplo, si es cierto que cada día se puede sacar una o cada semana, o dependiendo de las consultas que requieran los usuarios, puede ser por hora, o en fin, es necesaria la actualización. Entonces, eso es uno de los elementos que, como dice ahí, es un reto y que hay que crear todo un sistema y una metodología para estar actualizándolos. Un almacén de datos guarda datos que se han extraído en diversas bases de datos operativas externas y otro tipo de organización. Aquí es cuando hablamos de un data warehouse, que ya en anteriores presentaciones habíamos hablado. Siendo así, es una fuente central de datos que ha sido limpiados, transformados y catalogados, de tal manera que los administradores y otros profesionales de negocios puedan utilizarlos para la minería de datos, el procesamiento analítico en línea y otras formas de análisis de negocios, investigación de mercados y apoyo a la toma de decisiones. Los almacenes de datos pueden subdividirse en mercados de datos que contienen subconjuntos de datos del almacén y que se enfocan en aspectos específicos de la empresa, tales como un departamento o un proceso de negocio. Por eso en el esquema vimos esa relación que estaba entre lo que son el mercado de datos y el almacén de datos. Recordando entonces que el almacén de datos es ese repositorio de las distintas bases de datos de la organización, que han sido, como decía ahí, limpiados, transformados y catalogados, que todo esto tiene un proceso que ahora más adelante lo vamos a ver, que se llama extract, transform and load, y es extraer, transformar y cargar. Entonces, por ejemplo, la base de datos lo ideal en esto es tener un catálogo de datos dentro de la organización en donde te digan cómo deben ser catalogados las diferentes variables y sus categorías. Pero resulta que a veces o no se respetan, o tal vez la organización no maneja uno. Entonces, ¿qué corresponde con eso? Que por ejemplo uno debería tener en ese catálogo que diga, bueno, la variable de edad que vamos a manejar, ¿cómo se va a hacer? Bueno, solamente indique el número, los dígitos del número de la edad en años, como un entero. Entonces solo ponga, no sé, 22, 23, 28, 40, etcétera, como un número. Pero puede ser que alguien pues lo ponga en decimales, que diga 40.2, 40.3, 22.8, o que lo ponga en meses.
Entonces ya una cifra bastante alta en meses. Entonces eso no es lo que se quiere. Y cuando ya después vamos a analizar eso, incluso alguien puede incluirlo como letras. Entonces cuando ya vamos a integrar toda esa información, no se va a poder analizar adecuadamente, ¿verdad? Va a haber que hacer primero una depuración. Esa depuración se debe hacer antes de entrar al sistema. Entonces nosotros más adelante vamos a ver un ejemplo con R de cómo trabajar ese tipo de elementos. Y esto, bueno, para que lo tengamos ahí presente un poco ya más a detalle, a un nivel más práctico. Como se menciona en el segundo párrafo, los datos se capturan a partir de una variedad de bases de datos operativas y externas y se limpian y se transforman en datos que pueden ser mejor utilizados para el análisis. Este proceso de adquisición puede incluir actividades como la consolidación de datos de diferentes fuentes, la filtración de datos no deseados, la corrección de datos incorrectos, la conversión de datos en nuevos elementos de datos y la concentración de datos en nuevos subconjuntos de datos. Eso es un poco, digamos, de lo que se busca ahí. Entonces aquí podemos ver que aquí tenemos diferentes bases de datos externas y otras. Aquí se da una adquisición de los datos, se captura, se limpian, se transforman, hay un transporte o una carga y aplicación, y esto ya es la administración de la base de datos, que es el almacenamiento de datos analíticos, el almacén empresarial, mercados de datos, y también podemos citar aquí, por ejemplo, el diseño del almacén, ¿verdad? Que hay que tenerlo. Entonces, que hay un directorio de metadatos y el depósito de metadatos. Y esto para que después, pues, un usuario pues, pueda entrar a hacer consultas y análisis de esto. Ya sea pues, por medio de sistemas locales o esto por sistemas web que pueden estar de acceso. Esto es un poco de lo que mencionaba anteriormente. Perdón. Que en este caso, por ejemplo, tenemos lo que es el caso de almacenes de datos y minería de datos en cuanto a lo que es extract, transform, unload. Entonces son procesos de ETL que están que se encargan de esto. Como podemos ver aquí, pues hay diferentes bases de datos que pueden ser que vienen en formato de texto o en Excel, que sean binarios, VSAM o ISAM, XML, ¿verdad? Esto es la parte de extract. Entonces es tomar todo lo que hay en las diferentes bases de datos, transformarlas, y eso es hacer que coincidan esas variables y esas categorías que mencionaba anteriormente, que esos son uno de los factores importantes. Y finalmente, pues ya creamos lo que es el data warehouse, que sería o el database, con toda la información, pero ya depurada. Y entonces ya podemos empezar a hacer un análisis más específico. Eso es, digamos, a lo que corresponde un proceso ETL y los pasos. Cuando hablamos de un proceso ETL, habla de extract, transform, and load. Adicionalmente, aquí podemos mencionar que los almacenes de datos y minería de datos, pues es un esquema como más detallado de lo que veíamos anteriormente. Entonces, las fuentes que pueden ser de diferentes maneras, una base de datos relacional, XML, archivos sencillos, ¿verdad? Planos, o una entrada manual que nosotros hagamos de información, ese tipo de elementos. Primero entonces está la parte de extract, después viene el clean, transform y load. Entonces eso es un poco del esquema que estábamos viendo, ya con un poco más de detalle, para finalmente ya tener lo que son los datos objetivos que nosotros tenemos ahí. Esto es un poco de la arquitectura de un proceso de ETL, digamos, que se deben de tener. Y esto puede variar dependiendo de la necesidad que tenemos. Y aquí es donde entra un elemento que es la parte del Business Intelligence, que vamos a ver un poco más adelante. En este caso, aquí tenemos que tener presente algo, digamos, cuando hablamos de Business Intelligence, estamos hablando de una forma en que a nivel de un sistema podemos llegar a mostrar una ventaja competitiva con la información que nosotros tenemos.
Entonces es ir un poco más allá, es que la información que tenemos me sirve como inteligencia de negocios para atenuar las informaciones que hay. Por ejemplo, nosotros de un conjunto de datos como los que tenemos aquí, pues difícilmente podemos sacar alguna información. Generalmente uno trata ya de enfocarse un poco en lo que es la parte de precisión y exactitud, ¿verdad? Y tal vez de lo más que puede llegar a definir en un tipo de elemento como estos es más o menos que todos están por arriba de 800, incluso más de 800, no sé, 870 pareciera, pero no es mucho lo que puedes obtener de una tabla como la que estamos viendo ahora. La parte Business Intelligence es como nosotros llegamos a presentar esto de manera que nos dé una ventaja competitiva y esto es parte de lo que queremos llegar a trabajar nosotros más adelante. La parte práctica que vamos a desarrollar con esto es en RStudio, entonces igual se pueden utilizar otro tipo de elementos, pero es un poco de lo que nosotros vamos a ver. Entonces cuando hablamos del Business Intelligence hablamos de obtener una ventaja competitiva con el análisis de los datos que tenemos nosotros. Con esto aquí vamos a tener lo siguiente, vamos a tener por ejemplo como etapa 1 lo que es un reporte, que es qué sucedió, como etapa 2 análisis, por qué ocurrió, el pronóstico, qué es lo que ocurrirá, a nivel de etapa 4 operativa, qué está ocurriendo, y a nivel de etapa 5 qué queremos que suceda. Entonces son parte de las proyecciones que podemos llegar a tener con la parte de Business Intelligence. Pero por lo menos esto es un poco de la introducción del tema que vamos a tener y que posteriormente vamos a desarrollar con todo esto. Entonces eso ahí para tenerlo es el tema que tenemos para el día de hoy y posteriormente para poder desarrollarlo, pero ya vamos a trabajar con lo que es RStudio para hacer un análisis de una tabla de datos y pues generar un poco más de información de la que hay en este momento. Entonces eso sería particularmente lo que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias.